¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Vamos a comenzar con esta especie de tutoría ah, donde vamos a realizar o vamos a ver el ejemplo de cómo se realiza una sinopsis. ¿De acuerdo? Para la realización de la sinopsis necesitamos tener ya listo nuestro storyline. Puede ser muy simple, así como este, muy sencillo, o puede ser un poco más elaborado, eso depende de cada quien, ¿de acuerdo? En este sentido, nuestro storyline nos dice que Alberto Callaspo, taxista, atrapa a un asesino serial. Y sobre este pequeño detalle de que taxista, y ustedes dirán, oye, ¿por qué hay que poner tal cosa y tal? Realmente ayuda más al que va a escribir para que se contextualice, para que sepa que este Alberto Callaspo es el tipo que se dedica a manejar y que la jerga, es decir, el vocabulario, el léxico que utiliza, es el vocabulario propio de un taxista. O en caso de que no sea ese vocabulario propio de taxista, digamos que este Alberto Callaspo es un intelectual que, digamos que la vida lo orientó a convertirse en taxista. Recordemos que todo trabajo es digno, ¿verdad? Y de repente Alberto Callaspo estudió en una universidad, Oxford, o de repente fue policía, o de repente era un nerd, lo que conocemos como un intelectual fracasado, no sé. Pero él ahora es taxista y se desenvuelve en ese medio. Por lo tanto, muchos de sus amigos, de lo que hace, de lo que está relacionado a su entorno, está relacionado con esto, ¿de acuerdo? Se ve ligado a esto de la profesión de ser taxista. Entonces, ojo con esto porque entonces Alberto Callaspo es taxista, pero entonces, wow, da clases en la universidad tal, o es profesor, o es médico, ingeniero, no, él es taxista nada más, que quizás haya sido alguna de estas cosas anteriormente, pues eso quizás es un plus para la historia, pero en este momento, no, en este momento, este tal Alberto Callaspo es taxista y su mundo se mueve en torno a esto. Este es el contexto. Entonces, el contexto también significa automóviles, significa también vías, carreteras, traslado, transporte, movimiento. Entonces, esto es lo que se relaciona a la vida de Alberto Callaspo. Quizás un conocimiento acerca de la ciudad en donde él reside, donde trabaja como taxista, y esto quizás a nuestro personaje, este puede ser su superpoder. Recordemos que habíamos hablado de situación inicial, fractura de la situación inicial, y entonces vemos lo que conocemos como surgimiento del héroe. Y en eso de surgimiento del héroe es la parte donde el héroe demuestra sus cualidades. Entonces, quizás el ser un taxista, quizás sea su supercualidad, su superpoder, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Eso lo averiguaremos o podemos averiguarlo en el desarrollo de nuestra historia. Aquí esto simplemente nos va a servir para trabajar en nuestra sinopsis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos dice que Alberto Callaspo, taxista, atrapa a un asesino serial. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, la sinopsis se compone de oraciones simples, de oraciones con sujeto, verbo y complementos, o predicado, como más se le conoce. Entonces, lo que comenzamos haciendo en nuestra sinopsis es identificando a nuestro, como hicimos con el storyline, a nuestro protagonista, ¿de acuerdo? Entonces, Alberto Callaspo. Y ya sea que sea en el storyline, en la sinopsis o en la escaleta o guión literario, siempre la primera vez que aparece un personaje, pues nosotros lo identificamos con mayúscula, ¿de acuerdo? Podemos ponerle edad, pero eso es relativo, porque eso lo podemos cambiar en la escaleta o en el guión literario. En este momento simplemente ponemos que Alberto Callaspo, taxista, y vamos directamente a hacer lo que él hace. Entonces, siempre mantenemos estas estructuras. Por ejemplo, Alberto Callasco, taxista, maneja, y no olvidemos
utilizar siempre los verbos en presente indicativo. Entonces, Alberto Callaspo, taxista, maneja por la avenida principal de, no sé, qué ciudad, de Guadalajara, de México, de Caracas, por la avenida Francisco Fajardo. Entonces vamos a decir por la avenida Francisco Fajardo, que es una, creo que reconocida acá, avenida, perdón, de Caracas. Entonces, Alberto Callaspo, taxista, maneja por la avenida Francisco Fajardo, punto. Fíjense, esto tan simple. Estamos colocando a nuestro personaje en un sitio específico, estamos colocándolo en una avenida que pertenece a una ciudad específica, que pertenece a un país específico. Entonces, Venezuela, Caracas, la avenida Francisco Fajardo, no sé qué parte de allí Caracas será, pero en fin, el municipio, no tengo la menor idea, a nadie le importa, pero él está allí en la avenida Francisco Fajardo. Entonces estamos ubicando a nuestro personaje en un contexto, él es taxista, y entonces se justifica, y siempre hay que justificar las cosas, se justifica que él se encuentre en esa avenida. ¿Qué está haciendo en esa avenida? Pues manejando. No transporta a ningún pasajero. Vamos a decir que él en ese momento está libre, ¿de acuerdo? Entonces, él trabaja con tu taxi, se encuentra por la avenida Francisco de Fajardo, por la avenida Francisco Fajardo, y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos, punto y aparte, ¿de acuerdo? Recuerden que estoy inventando en este momento. Entonces, al llegar a un desvío, lo toma, es decir, se va por allí, y presencia, y nos vamos directo. Vamos directo a lo que se supone que va a pasar. Nos dice que Alberto Callaspo, taxista, nuestro storyline, atrapa a un asesino serial. Entonces, al llegar a un desvío, lo toma y presencia y ve, mucho mejor, y ve una camioneta, puede ser negra, puede ser blanca, puede ser lo que sea. En este momento no nos importa. Aunque quizás la camioneta, quizás el color sea, digamos que un distintivo. Entonces vamos a decir que no es necesario, porque puede ser cualquier camioneta, pero una camioneta negra, eh, dejando caer un cuerpo. Alberto que tiene su taxi y revisa el cuerpo. La policía Entonces, vemos aquí
lo siguiente. Alberto Callaspo, taxista, maneja por la avenida Francisco de Fajardo, al llegar a un desvío lo toma y ve una camioneta negra dejando caer un cuerpo. Punto. Alberto detiene su taxi y revisa el cuerpo. Punto. La policía llega y encuentra a Alberto junto al cadáver y es detenido. Alberto, es detenido. Entonces, coma, bueno, no me acuerdo, no, aquí no puede ver coma. Y es detenido. Entonces, la policía llega y encuentra a Alberto junto al cadáver y es detenido. Entonces, aquí de una vez tenemos lo que podemos apreciar en una estructura narrativa. En este caso, la propuesta por Proc en cuanto a la situación inicial, fractura de la situación inicial, surgimiento del héroe, peripecias del héroe, a resolución del problema fin. Entonces, aquí ya tenemos nuestra situación inicial. ¿Cuál es nuestra situación inicial? Que Alberto Callaspo maneja por la avenida Francisco de Fajardo en su taxi, que toma un desvío, y aquí es donde viene lo que conocemos como la fractura de la situación inicial, que él ve una camioneta negra dejando caer un cuerpo. Allí, eso es nuestra fractura de la situación inicial, ¿de acuerdo? Es decir, allí es donde comienzan los problemas. Y sobre los problemas debemos saber que debe haber una escalada de problemas, es decir, debe haber sucede un problema, se resuelve, viene otro y van creciendo. Y entre más difícil sea, mejor, porque eso entretiene más y eso moldea más a nuestro personaje, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema que él tiene? Que él ve algo. ¿Y qué es lo que ve? Una camioneta negra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el segundo problema? Que él se detiene su taxi y se acerca al cuerpo. Y ahí eso es un problema, porque él pudo haber seguido normalmente, ver el cuerpo y esto no es problema mío. Pero él decidió, y ahí viene la cuestión, detener su taxi y acercarse al cuerpo. Entonces, cuando lo revisa, pues, en el momento en que lo revisa, batería baja, en el momento en que lo revisa, llega la policía, ¿de acuerdo? Y lo encuentra junto al cadáver, ¿y qué hace? Pues lo detiene. ¿De acuerdo? Entonces, Alberto ok. No, bueno, sí, Alberto se convierte en sospechoso, pero no, eso está demasiado evidente, demasiado chimbo. Entonces, vamos a incluir a un personaje. Entonces, el detective de homicidio, y aquí es un personaje que vamos a introducir, no Gabriel, sino Gabriel tenía. El detective de homicidio Gabriel tenía, ¿cuál es la palabra? Investiga no, cuestiona, interroga, gracias muchachos por decirme, interroga al sospechoso, que ya sabemos que el sospechoso es nada más y nada menos que, pues, Alberto. Entonces, Alberto sale libre por falta de pruebas. Excelente, entonces, punto. Entonces, tenemos lo siguiente. El detective de homicidio Gabriel tenía interroga al sospechoso. Alberto sale libre por falta de pruebas. Fíjense que cada una de las oraciones, si leemos de atrás para adelante o de adelante para atrás, del principio a fin o de fin al principio, nos damos cuenta que todas y cada una de estas oraciones están relacionadas con nuestra storyline. Cada una de ellas se relaciona
directa o indirectamente con nuestro storyline. La policía llega y encuentra a Alberto junto al cadáver y está detenido. Sí, se relaciona con nuestro storyline porque nos dice que Alberto Callaspo, taxista, atrapa a un asesino serial. Entonces, asesino se relaciona con muerte, se relaciona con policía, con investigación, qué sé yo. El detective de homicidio que haber tenido interrogar sospechosos. Sí, tenemos un detective, y si hay un asesino serial, debe haber policías involucrados y todo este tipo de cosas. ¿Alberto sale libre por falta de pruebas? Pues sí. ¿Por qué Alberto atrapa a un asesino serial? Porque resulta que él queda como el primer sospechoso, ¿de acuerdo? Qué sé yo, de un homicidio o de lo que sea. Entonces, cada una de las oraciones que aparecen en nuestra sinopsis deben ir directa o indirectamente relacionadas con nuestro storyline. Esto es súper importante, ¿de acuerdo? Continuamos entonces. Alberto sale libre por falta de pruebas. La policía encuentra más cadáveres o más cuerpos, no cadáveres. Y aquí ponemos, la policía encuentra más cadáveres con las mismas características, y aquí le estamos dando sentido al hecho de que es un asesino serial. Entonces, la policía encuentra en este momento, la policía encuentra ahora cadáveres con las mismas características, ¿de acuerdo? Sí, tienen quizás el mismo corte, quizás le mocha una oreja, quizás le saca los ojos, los dientes, quizás son brutalmente, no sé, en fin, brutalmente lo que sea, pero comparten una característica, quizás le arranca la piel y qué sé yo, o les pinta, o les hace un tatuaje, o sea, será una parte del meñique o de alguna parte del cuerpo. Lo que sí es que posee la misma característica. Esto nos ayuda a nosotros en el momento de ir a desarrollar nuestra escaleta y después nuestro guión literario, producto final, pues a que nosotros podamos jugar con esto. Es decir, nosotros nos ponemos, o bueno, podemos hacerlo, pero esto nos da como más libertad de decir, no, les vuela la cabeza o los degolla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y hay un movimiento especial, hay una cortada especial. Nosotros podemos jugar con todo esto. Entonces, simplemente decimos, porque digamos que en este momento no se nos ha ocurrido, decimos que la policía encuentra más cadáveres con las mismas características. O sea, los cadáveres poseen las mismas características, el mismo modus operandi. ¿De acuerdo? Entonces empezamos poco a poco a tratar de utilizar términos, a investigar, porque de repente si no sabemos nada sobre asesinato, no hemos cometido ninguno, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces empezamos a investigar sobre quizás los métodos o la manera de operar, el modus operandi de los asesinos seriales. Entonces, como la serie de Following con Michael Bacon, no, Kevin Bacon y no me acuerdo el nombre del otro tipo, pero en fin. The Following, excelente serie, se las recomiendo. Entonces, empezamos a investigar sobre estas cosas. Esto nos ayuda a nosotros, escritores, guionistas, a poder después identificar a nuestra manera la característica esa especial que tienen nuestro asesino serial, que sería el asesino, pues, qué sé yo. Entonces, continuamos. La policía encuentra más cadáveres con las mismas características. Alberto es seguido, es vigilado. Alberto es vigilado. Se supone que por la policía, vamos a poner por la poli. O simplemente, esto es interesante porque nosotros podemos jugar con esto. Alberto es vigilado. Y entonces, ojo, puede ser por nuestro asesino serial. Entonces, simplemente Alberto es vigilado.
Entonces, al salir a trabajar, Callasco recoge a Juan García. Juan García, de acuerdo, es un personaje que estamos introduciendo nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa con Juan García? Eh, Al rato se percata que le persigue una camioneta negra. Fíjense que yo pongo aquí el nombre de Juan García en mayúscula. Eso significa que hay una interacción con este personaje, Juan García, que no describimos que es. Puede ser un personaje de relleno o comparsa, puede ser un anciano, puede ser incluso ¿cómo diríamos? El personaje que quizás dé un poquito de comedia o de risa, o quizás, no sé, es como un adorno que tenemos allí. Entonces, tenemos que recoger a Juan García, simplemente no damos descripciones de él, no importa, eso lo podemos luego desarrollar en nuestra escaleta o guión literario, ¿de acuerdo? Entonces, él recoge a este Juan García, que quizás más adelante pueda convertirse en un aliado o quién sabe, y al rato él se percata que le sigue una camioneta negra. Y ponemos aquí que simplemente, y vean esta oración tan simple y tan ridícula, que comienza una persecución, con todo lo que implica el comenzar una persecución. Es lo que pasa, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en El Cordón de Oro, sobre José Marcano, el boxeador, el entrenador de boxeo, en la que dice que se organiza una pelea, con todo lo que lleva organizar una pelea, buscar gente, publicidad, buscar dinero, limpiar y arreglar el ring de boxeo o el gimnasio, todas las cosas que implican organizar una pelea. Y esto digamos que es semejante, es decir, comienza una persecución. Y ese comenzar de persecución no solo quizás incluya a, a Alberto y la camioneta que le sigue, sino que quizás se una a esta persecución la policía o quizás el detective Gabriel Tenía, que también digamos que vigila a Alberto. Entonces podemos tener que no solo la policía está vigilando a Alberto, sino que también el asesino serial, que de repente no sabemos por qué. Quizás porque Alberto es acusado, es detenido y acusado o es sospechoso de estos asesinatos en serie. Entonces de repente él, como todo asesino serial, quiere hacerse famoso y no quiere que cualquiera pues cargue con su fama, ¿no? No es digno de esta gloria y esta fama de ser un asesino serial. Ups. En fin, esto sucede, ¿no? Hay que, quizás, nosotros podemos decir, oye, pero es que no tiene sentido, ¿por qué lo va a perseguir? Porque justamente a él. Porque este tipo de cosas suceden. ¿De acuerdo? Que estos asesinos seriales tienen ciertos complejos o egos de superioridad y tal, en fin. Entonces, wow, este tipo se hace taxista. Yo que soy un intelectual, un tipo que no ha podido atrapar a la policía en tantos años que llevo asesinando gente con métodos espectaculares, finos, desarrollados, evolucionados, y entonces viene este simple taxista y entonces se quiere llenar mi fama. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas, es decir, hay que, entre comillas, ponerse en los zapatos del personaje
digamos que aquí él está persiguiendo, él está viendo quién es ese tipo que atrapó a la policía que es sospechoso. O sea, por favor, no puede ser. Entonces, lo más probable es que el asesino serial piense acabar con la vida de Alberto, como diciendo, no, él no es el asesino serial soy yo, y ustedes todavía no me han descubierto, no saben quién soy. Empieza a vigilar a Alberto y bueno, y a perseguirle entonces. Ah, y la policía quizás también. Entonces comienza una persecución. Entonces en ese comienzo una persecución yo puedo incluir todas estas cosas. Alberto huyendo, la camioneta negra persiguiendo y la policía persiguiendo a Alberto sin saber que la camioneta negra lo persigue. Quizás, no sé, la policía es impredecible. Entonces, seguimos entonces, quiero decir. Entonces comienza una persecución. Y fíjense lo siguiente, Alberto huye, punto. Es decir, fíjense esto, Alberto es un taxista y ustedes dirán, ¿cómo huye? Bueno, precisamente porque es un taxista, conoce la ciudad y digamos que ese es su superpoder. Alberto pudo esquivar los autos que venían en sentido contrario, meterse por quizás un callejón que nadie conocía, quizás, no sé, pero el ser taxista, entre comillas, podría ser su superpoder. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Espero que sí. Entonces, Alberto huye, Alberto y hace lo que quizás nadie podría hacer. El asesino es un asesino serial y de repente solo maneja la camioneta para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Y la policía, bueno, la policía no sé qué pasa con la policía, pero Alberto logra huir, entonces Alberto huye, ¿de acuerdo? Y de acuerdo, huye y ese es su superpoder. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, Alberto huye. Entonces, le cuenta a Juan su situación o lo que pasa. Punto. Es decir, ah, planifican atrapar al asesino con Juan como carnal. Entonces, vemos que aquí Juan pasa de ser un simple pasajero para convertirse en cómplice o en socio, para que no suene tan mal eso de cómplice, de Alberto. Entonces, Alberto huye, le cuenta a Juan su situación y Juan, que también es como medio loco, dice, oye, vale, esto suena divertido, vamos a ayudarte, no puede ser que te esté persiguiendo un asesino serial, porque no solo ahora te persigue a ti, sino que me persigue a mí. Es decir, si te atrapa a mí, si te atrapa a ti, me atrapa a mí también, es decir, porque andamos juntos y no me va a dejar como testigo. Entonces, Alberto es un testigo, y quizás por eso, y aquí vamos, el asesino serial sabe, oye, el tipo vio la camioneta, vio cuando yo llegué y ahora está preso. Entonces, quizás en las declaraciones que haya dado Alberto, expresó que había una camioneta negra. Entonces, esto puede dar pie a que el asesino diga, no, hay que deshacerse de Alberto. Entonces, esto justifica la persecución. Vemos que esta oración, planifican atrapar al asesino con Juan como carnada, se relaciona con nuestro storyline, que dice que Alberto Callaspo, taxista, atrapa a un asesino serial. Entonces, vemos aquí cómo cada una de nuestras oraciones se relacionan, repito, directamente con nuestro storyline. Aquí no hay pérdida. Si usted se siente perdido, si usted empieza a escribir y a escribir cosas y 80.000 páginas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene que
oye, no, voy a cambiar de historia. No, usted simplemente acude a su storyline. Estoy perdido, ¿qué es lo que yo, por dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo yo? No, no se sienta perdido o perdida en el caso de ustedes, chicas, sino que ustedes acuden a su storyline. El storyline les va a ubicar nuevamente en la historia, en el camino. Va a ubicarlas nuevamente. Ah, no, mire, pero es que esto es que Alberto Callasco atrapa a un asesino serial. Y ya, entonces, oye, yo escribiendo aquí que el tipo agarra y se va a montar y se convierte en vaquero y después, no sé, monta una ferretería y no, 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 no. Y después, no, no, aquí el tipo es que atrapa a un asesino serial y entonces todo lo que él haga tiene que ir directamente a ese final. ¿Cuál es el final? Atrapar a ese asesino serial. Y ya, y punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí volvemos. Planifican atrapar al asesino con Juan como carnada. Mejor así. Juan conduce el taxi de Alberto. Entonces, es la carnada. Él conduce el taxi, sabe que la camioneta lo está vigilando, lo está persiguiendo, que está buscándolo, sabe que quizás la policía, sospechen que la policía quizás, como lo está vigilando, quizás en la persecución vieron que la policía se unió. Entonces, Juan conduce el taxi de Alberto. ¿De acuerdo? Entonces, Juan conduce el taxi de Alberto. ¿Está haciendo carnada? Sí, por supuesto. Aquí vemos que Juan es perseguido por el asesino, es decir, el asesino divisa el taxi y ¡boom! Inmediatamente. Juan se dirige a un almacén abandonado. Oh, entonces vemos que quizás esto sea parte del plan. Eh, no lo sabemos. Vamos a ver. Juan se dirige a un almacén abandonado. Eh, y permanece en el taxi. La camioneta acorrala a Juan. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que aquí no sabemos quién es el asesino. Pero el asesino se baja de la camioneta, encapuchado, se baja de la camioneta y se acerca al taxi.
cuchillo, no sé, saca su arma. Vamos a poner saca su arma porque puede ser un cuchillo, puede ser un garfio, puede ser una pistola, un revólver. No lo hemos decidido, lo estamos inventando, ¿de acuerdo? Entonces, el asesino encapuchado baja de la camioneta y se acerca al taxi, saca su arma. Al acercarse es atropellado por Alberto. Ojo con esto nos dice muchas cosas. De acuerdo a esta oración de al acercarse es atropellado por Alberto, porque Alberto puede estar escondido allí, puede ser atropellado en una moto o una van, no, es ser atropellado, no, estamos en un almacén escondido. Bueno, estas son las cosas que podemos arreglar. Es cierto, es un almacén, está oscuro y tal. Al acercarse, Alberto deja caer una red sobre el punto. ¿Sobre quién es? Sobre el asesino. El asesino dispara a Juan el asesino dispara e hiere a Juan, que salva la vida de Alberto. La policía viene en camino. ¿Qué otra cosa? El asesino se libera, pero Alberto arremete contra él. Lo desenmascara, lo desencapucha. Lo desenmascara y resulta ser Gabriel.
Entonces, vamos a dejarlo aquí para no inventar tanto. Tenemos que el asesino dispara y hiere de muerte a Juan, que salva la vida de Alberto. La policía viene en camino, la policía llega. Eso de que viene en camino. Ah, no, sí, bueno, sí. Bueno, sí, la policía viene en camino, ¿no? Es cierto. Mientras sucede una cosa, la policía viene en camino. El asesino se libera, pero Alberto remete contra él. Lo desenmascara y resulta ser Gabriel. La policía llega y detienen a los hombres. Gabriel confiesa. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero no importa. Porque independientemente de que esto sea original o no, independientemente de que si esto funcione o no, en el sentido de que de la historia, la sinopsis aquí está, cumple su cometido como sinopsis esto. Protagonistas se expresan en tercera persona, los verbos en presente indicativo y no se abusa de los adjetivos y de los adverbios. ¿De acuerdo? Entonces, Alberto Callaspo, taxista, maneja por la avenida Francisco Fajardo. Al llegar a un desvío lo toma y ve una camioneta negra dejando caer un cuerpo. Alberto detiene tu taxi y revisa el cuerpo. La policía llega y encuentra a Alberto junto al cadáver y este es detenido. El detective de homicidios Gabriel Tenía interroga al sospechoso. Alberto sale libre por falta de pruebas. La policía encuentra más cadáveres con las mismas características. Alberto es vigilado. Al salir a trabajar, Callaspo recoge a Juan García y al rato se percata que le sigue una camioneta negra. Comienza una persecución. Alberto huye. Le cuenta a Juan su situación. Planifican atrapar al asesino con Juan como carnada. Juan conduce al taxi de Alberto. Juan es perseguido por el asesino. Juan se dirige a un almacén abandonado y permanece en el taxi. La camioneta acorrala a Juan. El asesino encapuchado baja de la camioneta y se acerca al taxi. Saca su arma. Al acercarse a Alberto deja caer una red sobre él. El asesino dispara e hiere de muerte a Juan, que salva la vida de Alberto. La policía viene en camino. El asesino se libera, pero Alberto arremete contra él. Lo desenmascara y resulta ser Gabriel. La policía llega y detienen a los hombres. Gabriel confiesa. Entonces, independientemente de que si esto aquí les parezca divertido o no, esto cumple con todas las características de una sinopsis de guión literario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro storyline? Alberto Callaspo, taxista, atrapa a un asesino serial. ¿Esto se da aquí en la sinopsis? Sí. ¿Hay problemas aquí? Bueno, no puse muchos problemas por el tiempo, pero sí, aquí hay muchos problemas. Incluso hay para desarrollar ciertas cosas. Entonces, la persecución, que el tipo caiga preso, ¿qué otra cosa? La planificación de Juan y de Alberto para atrapar al asesino en serie que ahora ha puesto la vista sobre él y sobre su compañero. En este caso se convierten en compañeros Juan y Alberto. Todo esto, el hecho de servir como carnada a Juan, el hecho de que el asesino intente matar a Juan y luego Alberto, entre comillas, salve la vida de Juan para al final terminar siendo Juan el que salve la vida de Alberto y Juan por supuesto muere. Bueno, sacrificios deben hacerse según Spider-Man. Y Alberto desenmascara al asesino y resulta ser nada más y nada menos que Gabriel, que nadie, ni siquiera yo lo acabo de inventar. Es una cosa estúpida, pero es un recurso que siempre se ha usado en las películas de este tipo de policías, de asesinos y locura, que el asesino es nada más y nada menos que menos nosotros esperamos y resulta que es el que parecía que era el bueno. ¿De acuerdo? Entonces, wow, oye, el asesino es Gabriel, que es un detective de homicidio, pero ¿qué pasa? Bueno, él allí confiesa el por qué él es un asesino. Entonces, ¿cómo terminamos esto? Bueno, Alberto sigue su vida, o no sé. No, yo lo voy a dejar aquí, porque esto de que el asesino confiesa, esto puede quedar aquí y punto. ¿De acuerdo? El asunto es que él venció al asesino
o desenmascaró al asesino serial y ya, y Gabriel es detenido, es confeso y convicto. Y con esto de decir que él es confeso y convicto, eso dice que él confiesa, que es detenido, que lo meten preso, y nosotros podemos terminar esto como a nosotros nos dé la gana, con un Gabriel amenazando a Alberto de que va a vengarse o todo lo demás, o qué sé yo. No sé, lo normal en los finales de este tipo de películas, ¿de acuerdo? O de historia. Entonces, Gabriel es confeso y convicto, convicto y confeso, no lo sé. Entonces yo sé que él se declara culpable y todo lo demás y lo llevan preso. Entonces todo eso está implícito dentro de esta oración. Ahora, todo esto, todas estas oraciones, cada una de estas oraciones del storyline, digo, de la sinopsis se relaciona con el storyline, sí, así es. Entonces, así de simple y de sencillo. En este momento, repito, estoy inventándolo, no tengo mi imaginación al máximo, ni nada por el estilo para crear una espectacular historia, pero esta es la estructura, simple y sencilla. Oraciones simples y que nosotros sepamos cuál es el final. Sabemos cuál es el principio y sabemos cuál es el final. Sabemos que nosotros sabíamos que Alberto iba a atrapar al asesino serial. ¿Se da esto? Por supuesto que se da, independientemente de la manera en que pasó todo. Siempre Alberto atrapará a el asesino. Y aquí está. Y aquí nos dice más o menos qué es lo que sucede o cómo, entre comillas, lo atrapa. ¿De acuerdo? A grandes rasgos. Después, cada una de estas oraciones, en lo que viene, pues nos servirá para entonces desarrollar nuestra historia. Entonces, Alberto Callaspo, taxista, maneja por la avenida Francisco de Fajardo, entonces nosotros podemos hacer, en lo que viene, las escenas necesarias que me describan toda esta situación de esta primera oración. Entonces, así es como se desarrolla o así es como se hace una sinopsis. ¿De acuerdo? Estas oraciones simples y nosotros debemos saber qué verbos utilizar. ¿De acuerdo? Maneja por la avenida Francisco de Fajardo y eso puede ser muchas cosas. Podemos pasar 2, 3, 4, 5 minutos el tipo manejando. Podemos poner ciertas situaciones que solo son de relleno, como que se detiene y pide un café o mira a las chicas trabajando en la noche o los tipos que venden hamburguesas en la Francisco de Fajardo. Les recomiendo las hamburguesas en la Francisco de Fajardo. Qué sé yo, ¿de acuerdo? Y después al llegar a un desvío lo toma y ve una camioneta negra dejando caer un cuerpo. Ese tipo de cosas ya va más directo. Y allí poco a poco nosotros vamos desarrollando nuestro storyline. Relacionado siempre, nuestra sinopsis. Relacionado siempre con nuestro storyline. ¿De acuerdo? Ya tienen ¿cómo se llama esa cosa? Mi número de teléfono. Y cualquier pregunta o duda, lo que sea, al WhatsApp. Muchísimas gracias, feliz día.